Buenas noches, apreciados amigos, hermanos, un feliz sábado para todos, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo durante las horas del día santo del Señor. Y queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos que van a entrar hoy en este momento en las redes del internet para escuchar la palabra del Señor. Queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos que se han dado cita en este momento para compartir ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Enviamos saludos a nuestro hermano Isaías Morales, también a Marlencita. Saludos Marlencita, Isaías, el Señor los bendiga. Están en nuestras oraciones. Nuestro deseo es volver a verlos pronto si es la voluntad del Señor. También queremos saludar a nuestro hermano Rafael Estrada. El Señor te bendiga, apreciado hermano, por todo el cariño y el apoyo. Que el Señor te bendiga y te devuelva muchas bendiciones. También queremos saludar a nuestro hermano Fernando Pacheco. Fernando, estamos orando por usted, por su esposa, por Daisy Ávila, por sus niños, su hogar, su trabajo. Yo estoy bien feliz porque las oraciones del Señor tienen respuesta y ese es el testimonio más poderoso. Que el Señor puede traer bendiciones a nuestra vida. Y esa es una evidencia grande del inmenso amor de Dios. También queremos saludar a la hermana Juanita López. Hermana Juanita, de todo corazón le enviamos nuestro saludo, nuestro cariño. El Señor la bendiga, la cuide siempre. Es un privilegio muy grande que usted y su esposito, su familia, escuchen y vean, sigan esta transmisión del internet, donde compartimos sencillamente la palabra de Dios, sin necesidad de nosotros llenarnos de orgullo, porque la honra y la gloria es para el Señor. Nada tenemos de qué gloriarnos, dijo el apóstol Pablo. Así que, apreciada hermana Juanita López, que el Señor me la bendiga, le dé una bendición de salud, bendiga su hogar, su esposito, sus niñas, y adelante hermana, confiando siempre en el Señor, que la fe mueve montañas. Bien, y queremos saludar a todos nuestros hermanos, a Edmond Sevilla. Mañana, si Dios quiere, ojalá lo podamos ver. La familia Galvis, Margarita Galvis, Jaime Galvis, también están en nuestras oraciones. Y todos hermanos que ustedes entran en la cadena del internet, a través de las redes del internet, que el Señor los bendiga. Están en nuestras oraciones. La hermana Betty, allá en Chicago. Todos nuestros hermanos que están en Chicago, reciban un saludo sincero. Nuestras oraciones también con ustedes. También a los hermanos que están en New Jersey, la hermana Ruth Hernández. Y los que se encuentran en California, la hermana Rosa Gaviria, la hermana Artemisa, todos nuestros hermanos. Y bien hermanos, pues si faltó alguien por saludar, le enviamos nuestro cariño, nuestros saludos. Todos están en nuestras oraciones. Muy bien hermanos, el tema en esta noche lleva por título ¿Entiendes lo que lees? Ese es el título del tema en esta noche. Y vamos a tener una lectura bíblica antes de ir en oración, porque primero vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en Isaías 58, 13 y 14. Como ya estamos en las horas del sábado, vamos a leer este pasaje para darle la bienvenida al día santo del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué hermosa promesa, hermanos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Hoy es el día del Señor, es un tiempo especial para que descansemos, pero también para que meditemos en la palabra de Dios y oremos, nos pongamos en comunión con el cielo. Son en estas horas especiales del sábado cuando los hijos de Dios tienen que acercarse de manera reverente al Señor. No llegar a la iglesia a calentar una banca, no pierda más el tiempo. Eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que lleguemos a su presencia con gratitud. Son muchas las bendiciones durante la semana. Pequeñas o grandes son las bendiciones del Señor. Él nos ha cuidado del peligro, nos ha cuidado de gente mala, nos cuida de enfermedades, nos cuida del peligro.
Esta semana me salió una culebra en el terreno donde estamos trabajando, pero hermano, el Señor me dio valor, yo le di su garrotazo y la maté. Pero hermanos, el Señor nos cuida. El Señor no permite que el enemigo venga a atacarnos de cualquier manera sin ninguna razón. Y si el enemigo te viene a atacar, entonces usted tiene todo el deber de acudir al Señor en oración. Job fue atacado por Satanás, pero no era sin razón, había una causa. Entonces, mis apreciados hermanos, vamos a orar, porque necesitamos orar, hermanos, para pedir al Señor su bendición. Nunca se abre la palabra de Dios sin el permiso del Señor, sin pedirle al Señor que nos dé su bendición. Y les invito a orar en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. En estas horas de tu día santo es que venimos buscando tu presencia, buscando el reposo sagrado, el descanso, que durante la semana las labores y el trabajo nos dejan agotados o sin fuerzas, pero al llegar a este día santo sentimos que la carga se va de nosotros, sentimos refrigerio. Padre, bendice a tus hijos en las redes del internet, todos los que hemos mencionado por nombres, por edades, que tú los bendigas y los cuides. A nuestro hermano Rafael Estrada, a Fernando Pacheco, bendícelos. A nuestro hermano Isaías Morales, a Marlencita, bendícelos. Bendice también de manera especial a la familia Galvis, Jaime Galvis y Margarita Galvis, en su salud y en su vida. A nuestra hermana Juanita López, que se encuentra en Pensilvania, Reading, Pensilvania, bendícela, su esposo y su hogar. Y a todos, Señor, que entran en el internet a ver este tema en esta noche, tu palabra, hágales extensiva tu bendición, cuida de sus vidas y muéstrale lo importante que vivir por un escrito está, dice Jehová. Lo importante que es vivir haciendo la voluntad del Señor. Gracias una vez más. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, en este momento pues vamos a dar inicio a nuestro tema. El tema lleva por título ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hay una experiencia de Felipe. Felipe era el apóstol de Jesús, uno de los 12 apóstoles. En la experiencia de Felipe, él en una ocasión, el Espíritu Santo, lo vamos a leer en el contexto, lo envió para que se encontrara con este funcionario de la reina etíope, y este era el tesorero de la reina etíope. Allí lo encontró, lo saludó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Es muy importante, hermanos, entender lo que leemos en la palabra del Señor, porque si no prestamos atención a lo que estamos viviendo en este tiempo y a los acontecimientos presentes, que estamos en una crisis en el mundo de la política, crisis en el mundo de la salud. Ya hay enfermedades que los médicos no pueden curar, que los médicos simplemente le dicen a los pacientes, váyase a su casa, no hay nada que hacer, etc. Y pues así también hay crisis en la economía. Todos los días vemos que son millones de personas las que están sin empleo. Eso es una crisis muy grande. Si vamos a la educación, hay crisis en la educación. Es triste hoy la noticia, 10 personas muertas por un tiroteo en Texas. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Cristo venga. El pueblo de Dios no está predicando estas verdades. Y Satanás está agarrando mucho terreno, está agarrando ventaja. Y no es posible porque Satanás está derrotado. Hay crisis en las iglesias. Es muy triste llegar a una iglesia. Usted llega con el deseo de escuchar la palabra de Dios y sentirse cómodo, sentirse con agrado allí en aquel lugar. Pero no es así. Usted llega a una iglesia en este tiempo, casi en toda la mayoría, y usted sale decepcionado por la programación. Porque la programación se ha convertido en un espectáculo, un drama, un show. Es una copia de lo que el mundo está haciendo. Y no es eso correcto. La palabra de Dios no tiene base ninguna para esto. Crisis en la política, porque los gobiernos no saben qué hacer con la problemática social. Crisis en la educación. Tenemos crisis en la economía, crisis en los hogares, muchos hogares destruyéndose.
y tenemos crisis en las iglesias. Por eso es importante leer y entender, porque si usted no entiende lo que está leyendo en la palabra de Dios, entonces usted está mal, y el Señor quiere que entendamos. ¿Saben qué es lo más importante? Que cuando leamos, si entendimos, el siguiente paso es obedecer. No es posible que usted lea en la Escritura que allí diga, en el libro de Levíticos capítulo 11, que diga que la carne de cerdo es inmunda, que usted no la debe de tocar, ni siquiera tocará su cuerpo muerto, dice el Señor. Él tiene sus razones, Él es Dios, y Él creó a esos animales como creó a los seres humanos. Pero cuando se lee eso, entonces vienen otros y dicen, no, es que allá en la Escritura, en el libro de Hechos, dice Dios, que Dios todo lo limpió. Pedro mata y come, porque lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Ahí en el contexto de la Escritura no se refería a eso. Se refería a las personas que Dios había limpiado, y esas personas, incluyendo a Cornelio, tenían el derecho a recibir el mensaje de salvación. No estaba hablando de comida. Entonces la gente agarra la Escritura y la tuercen o escogen lo que les conviene. Y la palabra de Dios no es un buffet. Cuando usted entra a un restaurante que tienen estas barras de comida, lo que llamamos buffet, usted escoge lo que le agrada, lo que le gusta. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tenemos que escogerla toda y saborearla toda y escudriñarla toda, y llegar al momento en que solamente vivimos por un escrito está, dice el Señor. ¿Entienden lo que lees? Vamos a leer entonces el contexto en el libro de Hechos capítulo 8. Es precioso el pasaje y la experiencia de Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren la orden que se le dio a este discípulo, que se fuera por el camino que conducía desde Jerusalén a Gaza. Era un camino desierto, por ahí casi no transitaba la gente. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Miren qué bonito eso. Este hombre venía desde Etiopía, era el tesorero de la reina etíope de Candace, y él venía desde allá hasta Jerusalén a adorar. No sabemos cuántos días le tomaba el viaje, pero él llegaba allí como uno de los adoradores. Versículo 28, Hechos 8, 28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Miren el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo lo guió. Jesucristo dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando usted permite que el Espíritu Santo lo guíe, usted va a entender. Si no entendemos, el Señor va a permitir que alguien más venga con conocimiento de Dios y su sabiduría, y nos va a mostrar las cosas claras como son. Y en su palabra las cosas están claras. Es más, un niño las puede entender. Entonces dice que él venía de adorar, estaba en Jerusalén y ya se estaba retirando. Él ya se estaba regresando a Etiopía, su país, de donde él pertenecía. Y la Escritura dice que el Espíritu le dijo a Felipe, vamos a leer una vez más, Hechos 8, 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entienden lo que lees? Saben, hermanos, que este hombre que venía de adorar traía un rollo de la Escritura. Y en ese tiempo no habían libros como la Biblia que tenemos ahora, que son libros. No habían imprentas. Los libros eran hechos de un material un poco sencillo, que eran pergaminos, y era un material que al trabajarse requería mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y allí se encontraba el etíope leyendo el profeta Isaías.
Felipe lo escuchó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y entonces miren la respuesta que le dio, versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Miren el versículo 31. Dice, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera con él y se sentara con él. Miren qué interesante. Este hombre, aquí muestra el pasaje, la calidad de persona que era. Un funcionario real, porque era el tesorero de la reina. Él cuando vio a Felipe, él hubiera podido haber dicho, ¿y quién es este hombre? ¿Este extraño? Yo no sé quién es él. Y sin embargo me viene a decir que si entiendo lo que leo, si yo sé leer, ¿cómo no voy a entender lo que estoy leyendo? A eso se le llama arrogancia y presunción. La Biblia no nos dice eso. La Escritura nos dice que este hombre, este funcionario de la reina etíope, dice que este hombre se interesó cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me lo explica? No hay una persona que me lo explique. Este hombre tenía, vamos a decir, su corazón dispuesto, porque le invitó a Felipe a que se subiera al carro y se sentara con él. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 31. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Miren qué interesante. Hoy es el momento de compartir la palabra de Dios. No importa con quiénes. Si tiene educación, si no la tiene, si tiene un estatus social, es rico o es pobre, si es una persona que tiene un nivel académico, fue a la universidad, se preparó académicamente, etc. Dios no hace acepción de personas. Y aquí encontramos una persona con un corazón dispuesto a aprender la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder aprender si nadie me lo enseña? Si nadie no me lo explica. Entonces el mismo funcionario le dijo, sube, y le dio la oportunidad de sentarse con él. Nosotros no sabemos cuántos miles y millones de personas están allá afuera esperando que un hijo de Dios vaya y comparta con ellos la Sagrada Escritura. Miren qué interesante dice, versículo 32, Hechos 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Escuchen, hermanos. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, que solamente un estudio bíblico bastó para que este hombre se detuviera y dijera que hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No impide nada. Hay personas que reciben la fe de Jesús, que es una doctrina adventista, son 20 lecciones, y encima quieren seguir perdiendo el tiempo. Allá en Tuzli hay un hombre que se bautizaron sus hijos, y él sigue ahí con su mujer. Y yo me pregunto, hermano, ¿es que no entienden? Esa es la respuesta, no entienden. Él siente cabeza dura, tienen la cabeza dura, tienen la conciencia cerrada, porque Dios les habla, pero vienen los niños más pequeños, toman su decisión y ellos entregan su vida a Cristo. ¿Y los padres dónde están? ¿Cómo es posible que mi hijo me vaya a dar ejemplo a mí? No, el ejemplo soy yo. Yo soy el que tengo que dar ejemplo a mis hijos. Encima venimos, como ya no nos agrada la iglesia, o el que está dirigiendo la iglesia, nos salimos de la iglesia y sacamos afuera a nuestros hijos. Hermanos, yo le digo una cosa, el que está actuando de esa manera no entiende la palabra de Dios. No la entiende. Y yo te tengo que hablar así, en este tono y de esta manera.
porque se cierran, hermano. ¿Cuántos mensajes van a escuchar más? Lo que hace una persona es burlarse de Dios. Hermanos, aquí está el etíope. Felipe le habló y enseguida dijo, aquí hay agua, con un solo estudio bíblico. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, pues aquí hay agua, nada impide. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y miren lo lindo como termina esta historia. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En este contexto del relato de Felipe y el eunuco, y la conversión de este hombre que es maravillosa, no nos vamos a detener sino en una sola cosa. ¿Entienden lo que lees? Vamos a ver diferentes pasajes en la Escritura donde el Señor nos amonesta a que es importante y necesario entender. Yo no sé si alguna vez sus padres le dijeron a usted cuando era niño, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Hermanos, no es que no entienda. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano, cuando escucha las cosas, o las echa a un lado, las ignora, y su deber y proceder es vivir una vida de desobediencia. Eso es lo que sucede. Pero si se entiende la palabra de Dios, lo que pasa es que el corazón se endurece, se cierra de orgullo, y no quiere abrirse para aceptar lo que el Señor dice en su palabra. Aquí lo vamos a ver. Miren qué interesante. Vamos a leer entonces Proverbios capítulo 8, versículo 34. Miren qué lindo está esto. Proverbios capítulo 8 y versículo 34. Dice así el Señor en su palabra. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha. Cuando usted escucha que Dios le habla, como dice en Job 33:14, Dios habla de una y de dos maneras, pero el hombre no entiende. Entonces dice aquí en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted dice, a ver, allí el Señor en su palabra dice así, así mismo voy a hacer. No me voy a desviar ni a un lado ni al otro lado, sino que voy a tratar de entender cuál es la voluntad del Señor y derechito. Voy a seguir en esa misma dirección que el Señor me está indicando. Miren ahora este pasaje, Lucas 11:28. Lucas capítulo 11 y versículo 28. Y así nos dice el Señor en su santa palabra, dice, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted escucha, entiende, obedece. Eso es lo que dice ahí. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la guardan y la obedecen. Hermanos, miren, no sé si la hermana Olga Arellano estará escuchando el tema en esta noche, pero en Río Grande, Zacatecas, una señora vino a la campaña que tuvimos hace años en Zacatecas, y la señora era católica. Cuando la señora escuchó el tema de los 10 mandamientos, que esa noche repartimos los pósters de los 10 mandamientos, la señora se maravilló. Llegó a su casa y agarró una virgen una estatua de la Virgen de Guadalupe, como de este tamaño, y la agarró con un martillo y la hizo pedazos, y tiró eso en el patio. Bueno, alguien dirá, ¿será una locura la reacción de esta señora? No, Señor, porque el Señor en su palabra dice que no adoremos esas imágenes, que no las honremos y que las destruyamos cuando las tengamos. La señora hizo lo correcto. ¿Creen ustedes, hermanos, que todos los católicos, incluyendo mis familiares, cuando escuchan estos mensajes de la palabra de Dios, ellos van y agarran sus imágenes a martillo y las despedazan? No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren obedecer. Escuchan, entienden, pero no hay obediencia, no hay disposición a obedecer. Y ahí es donde viene el mayor problema.
Por eso el Señor dice aquí, en Lucas 11:28, Él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estamos en el tema que lleva por título, ¿entienden lo que lees? Miren qué tan interesante, ¿entienden lo que lees? Vamos a hacer aquí un paréntesis para que ustedes miren lo importante de entender. Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos en 1996 y a mí me contaron que en esos tiempos, en esa época, muchos cubanos que llegaron aquí a este país, como ellos no sabían inglés, ellos llegaban a la tienda y veían esas latas de comida con un bistec dibujado, pero ellos, sin entender las cosas, compraban esas latas y las llevaban a su casa y las preparaban y las comían. En una ocasión, una persona le dijo a un hermano de la iglesia, le dijo, ¿qué compras? Y dijo él, esta carne es un bistec, viene bien rico. Y el hermano leyó la lata y decía, dog food, decía, comida de perros. Era lo que ellos estaban comiendo. ¿Por qué ellos estaban comiendo eso? La respuesta es sencilla. No entendían lo que leían. No había entendimiento de lo que estaban leyendo. ¿Entienden lo que lees? Entonces viene este hombre y le dijo, eso es comida de perros. No, espérate, dijo aquel. ¿Cómo que comida de perros? Y él le dijo, dog food. Dog, perro, food, comida. Eso es lo que ustedes están comiendo. Por la ignorancia. Hermanos, les pregunto algo. ¿Piensan ustedes que esta familia siguió haciendo esto y comiendo cosas que no se deben de comer? No lo hicieron más. ¿Por qué no lo hicieron más? Porque ya entendieron y su deber era obedecer. Porque no es lo mismo una comida de perros que una comida para seres humanos. Entonces el Señor dice aquí, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estamos en el fin del mundo, estamos viviendo en el último tiempo, pero no nos estamos preparando para la venida del Señor. Estos cristianos no están listos para irse al cielo. De eso es de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Entienden lo que lees? Ya era el momento de la iglesia haber recibido el bautismo de la lluvia tardía, el Espíritu Santo. No lo hay, porque la gente no entiende lo que dice la palabra del Señor. Miren un pasaje más que se encuentra en Proverbios capítulo 28 y el versículo 5. Proverbios 28, 5. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 5. Dice así. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hermanos, yo allá en mi país conocí hermanos en la iglesia, en el campo, que no sabían leer, no sabían una letra. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que lo que dice aquí es verdad. Se sabían los versículos de memoria, el capítulo, el versículo, el libro. Muchos de esos versículos los repetían ellos, los decían, se los enseñaban a la gente. Los himnos, se sabían el himno y el número del himno. Ahora usted me dice a mí, bueno, pero eran analfabetas que no sabían ni leer ni escribir. No saben leer ni escribir. Pero aquí el Señor dice, en Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden. La gente mala no entiende, no quieren entender. Mas el que busca a Jehová entiende todas las cosas. Era de lo que estábamos hablando al principio. El caso de esta persona allá en Carolina del Norte, en Dudley, que ha escuchado sermones y sermones y sermones y campañas. Sus niños se bautizaron, sus 2 hijos, y él sigue ahí y ya no regresaron a la iglesia. Porque si no les agrada el predicador, no voy a la iglesia. La gente no entiende, hermanos. Nosotros no vamos a la iglesia porque me guste la gente. Yo voy a la iglesia porque a mí me gusta Cristo. Él murió por mí. Y en el libro de Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si ya mis hijos se bautizaron, mi deber es apoyarlos y llevarlos a la iglesia, no sacarlos. Porque como se pierdan ellos, yo le voy a dar cuenta al Señor.
perdido ellos, perdido yo. Y hermanos, si no es así, por eso estamos estudiando este tema. ¿Entienden lo que lees? Dice Proverbios 28:5, dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Les estaba hablando del caso de estas personas en el campo de mi país, en Colombia, que estas personas, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, nunca fueron a una escuela. Te decían San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Te decían San Juan capítulo 15, te decían el Salmo 23, te decían el Salmo 100, etcétera. Éxodo 20, te lo decían desde el versículo 1 hasta el versículo 17, donde están los 10 mandamientos. Te repetían lo de Levíticos 11. Entonces yo digo, ¿y ellos cómo entendían? Es que Dios les daba la capacidad de entender las cosas. Porque cuando usted quiere obedecer a Dios, Dios te hace entender, te hace sabio para la salvación. Como dice el apóstol Pablo. Aquí hay una llamada de atención, es Juan capítulo 8 y el versículo 43. Vamos a ver cuál es la llamada de atención de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8 y versículo 43. Miren lo que nos dice aquí el Señor. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso es una llamada de atención. Porque ustedes no entienden mi lenguaje. Ustedes no pueden escuchar mi palabra. Era el mismo idioma de los hebreos, de los judíos, el que Jesucristo hablaba. Hablaban en arameo y Él les hablaba en arameo. Y Él les dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. Porque ustedes no entienden mis palabras, lo que yo les estoy diciendo, si es el mismo lenguaje de ustedes. Y Él les llamó la atención. ¿Saben ustedes que allí, en Mateo capítulo 24, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de las señales del fin del mundo, hace una declaración bien interesante? Escuchen lo que dicen. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, hermanos, leemos estas citas del Espíritu de profecía y de la Biblia que nos hablan de la importancia de salir a vivir al campo. Entonces miren todas las excusas. Si Dios nos está diciendo que nos vamos a vivir al campo para que nos evitemos la crisis de la ciudad y la destrucción que va a mandar a estas ciudades impías, impenitentes, el deber de nosotros es obedecer. Si entendemos, salga. Porque el Señor quiere que usted salga, que no viva en la ciudad, que viva en el campo, que siembre su comida, sus productos. Vamos a ver un montón de comida que no se puede ya comer porque la etiqueta dice modificado genéticamente. Ok, ¿qué hacen muchos? No, eso no es ahora. No se alarmen, tranquilo, nada va a pasar. Ya hemos vivido muchos años en la ciudad y aquí no nos ha pasado nada. Aquí tenemos nuestro trabajo en la ciudad y aquí vivimos. ¿Qué hacen con el mensaje de Dios? De salir de las ciudades. Se lo echan a las espaldas y no obedecen lo que Dios dice. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con esa gente? Porque aquí dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que la palabra de Dios te quiere enseñar? Si realmente entiendes, entonces obedece. Ese es nuestro deber, obedecer. No encerrarnos, hermanos, en una dureza de corazón. Porque muchos escuchan los mensajes de la palabra de Dios, están en pecado y siguen en el pecado. Esa persona no entiende. ¿Sabes qué es lo que no entiende? Que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Dios va a destruir a esa persona. No me interesa quién sea. No me interesa si me insulta, si me falta el respeto, si pone mensajes allá incoherentes, faltándome al respeto a mi persona. No me importa, porque el Señor en su palabra me da una orden a mí de presentar este mensaje claro. ¿Entienden lo que lees? Jesucristo le dijo, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque son malos. Allá en Proverbios 28:5 dice que el hombre malo no entiende,
pero los que obedecen al Señor entienden todas las cosas. Miren qué importante es este pasaje. San Juan capítulo 8, versículo 27. San Juan capítulo 8, versículo 27. Miren cómo nos dice el Señor. Dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Hermanos, no sé si tenían un problema de entender, pero dice, no entendieron que les estaba hablando del Padre. Hermanos, viene uno y le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Y él le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía me estás preguntando que les muestre al Padre. ¿Por qué Cristo dijo eso? Si el Padre andaba en el cielo y él se postraba en oración y decía: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí viene la oración moderna. En cada oportunidad de Jesús, él menciona al Padre, 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 te doy gracias. Cuando hacía un milagro, Padre, Padre. ¿Por qué dice ahora que cuando le preguntaron, ¿quién? Muéstranos al Padre, dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me van a preguntar que les muestre al Padre? O sea que la vida de Jesús estaba mostrándonos el Padre, su carácter, su misericordia, su amor por la humanidad. Pero dice aquí, en San Juan, capítulo 8, versículo 27, dice: no entendieron que les hablaba del Padre. Hermano, ¿sabes qué es feo? Que alguien te hable las cosas claras y tú no las quieras entender, y te hagas el desentendido. Eso no es correcto. Mire lo que nos dice aquí, Isaías 44, 18. Libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 18. Está bien interesante esto, hermanos, para que le prestemos bastante atención. Isaías 44, 18. Y dice así: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso dice el Señor en su palabra. No entienden. Sus oídos están cerrados, sus ojos cerrados. No entienden lo que les está diciendo. Viene la destrucción, viene la destrucción, viene la destrucción. En el año 1984, en mi país, en el mes de noviembre, 11 de noviembre, un volcán llamado el volcán Armero, Galeras, hizo erupción y mató más de 30.000 personas. Aquí viene la pregunta: ¿no sabían ellos? Sí lo sabían. El volcán comenzó a botar una lluvia de ceniza con azufre. Esa era la advertencia, que salieran del lugar. Vinieron los geólogos y hablaron con los habitantes del pueblo: salgan de aquí, este volcán va a hacer erupción. Hermanos, ¿qué les parece que 30.000 personas, más de 30.000 personas se murieron en esa tragedia tan grande? El volcán hizo erupción y del fondo del volcán salió lodo y piedras y fuego con más de 3.000 grados de temperatura. Fíjense que el oro se funde a 700 grados. ¿Cómo sería la intensidad del calor que cuando a una persona le caía el barro encima le arrancaba toda la carne? Porque son 3.000 grados de temperatura. O morían instantáneamente. ¿Saben ustedes qué era lo que decía la gente? Decía: no tengo para dónde irme. Yo no me puedo salir de aquí. Aquí nací, aquí me voy a morir. Esa es mi tierra y mi lugar donde yo nací y donde me criaron. Entonces allá se quedaron. ¿Por qué razón? Porque no entendieron. Por eso Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Ah, es el fin del mundo, viene Cristo. Hay una crisis en el mundo. Tenemos que... ¿Entiendes lo que lees? Sí, sí, Cristo viene pronto. ¿Entiendes lo que lees? Sí, sí entiendo. ¿Por qué no se está preparando? ¿Por qué en su vida no hay un cambio radical? Porque usted no obedece positivamente un escrito, dice el Señor, y hace cambios en su vida. Usted está demostrando que no entiende. Miren, hermanos, cuando yo trabajé como maestro, yo tenía ahí mis alumnos. Y yo me acercaba a un niño y le decía: ¿entendiste? Ah, sí. Pase al tablero y agarre la tiza. Ah, no, yo no. A mí no me digas mentiras. Si no entiendes, dime que no entendiste. Mi deber como profesor es volver a explicarte y enseñarte. Pero a mí no me salgas con eso. Que si entiendes, entonces te digo que pases al tablero, entonces me vas a decir que no entendiste nada. Así no va a ser.
Yo me aseguraba de que ellos entendieran lo que yo les estaba enseñando. Cristo es nuestro maestro. Allá en San Juan capítulo 8 versículo 43 dice: porque ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden la palabra que les estoy diciendo? Ahora miren lo importante de esta escritura. Oseas 14:9. Es interesante que el libro de Oseas está después de Daniel. Está Daniel, sigue el libro de Oseas, capítulo 14 y el versículo 9. Miren lo que dice. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Yo creo que eso es muy claro, hermano. Es muy claro y es linda la palabra de Dios cuando nos habla así de esta manera. Los que entienden, los que abren su corazón para entender la palabra de Dios y toman el deseo de obedecerlo. Escuchen esto, hermano. Allá dice en Primera de Corintios, por ahí en el capítulo 10, que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. ¿Cuál sería el deber mío si yo nunca he leído ese pasaje y yo soy una clase de hombre que el pelo lo tengo aquí en el hombro y yo leo esa escritura? Entonces, cuando leo el pasaje que dice: a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, pero al hombre es deshonroso que se deje crecer el cabello. Entonces, ¿cuál es el deber mío si yo leo ese pasaje? ¿Seguir con el pelo largo? ¿Seguir con el cabello largo como una mujer? ¿Y exhibirme ahí delante de los otros cristianos que ya conocen la palabra de Dios y andar yo en medio de ellos como un ignorante que la Biblia no la ha leído nunca? No, Señor. Yo no puedo caer en ese error. Si lee y entiende, obedezca. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces nos encontramos dentro de las iglesias, perdonen la expresión, unos peludos. Otros porque no tienen pelo de plano, no tienen un pelo en la cabeza. Pero los otros que tienen el cabello, entonces se dejan crecer el cabello y ahora usted no sabe quién es hombre o quién es mujer. O quién actúa como hombre o quién actúa como mujer. Por esa misma razón. Entonces, si lees el pasaje y lo entiendes, que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello, entonces obedece. Obedece. No importa el estilo que te quieras hacer. Necesitas recortar tu cabello. Porque el Señor en su palabra es claro. Y es muy específico en lo que dice, en lo que enseña. Esto es parte de las normas cristianas que están en la palabra de Dios. Viene otra escritura. Que no es bueno que el cristiano ande con joyas, ni vestidos costosos, ni oro, ni plata, ni perlas, ni joyas, ni nada de esas cosas. Porque tengo que andar una cadena de oro en el cuello, o con anillos y joyas en mis manos, cuando la palabra de Dios me está diciendo que no lo haga. ¿Por qué lo hago entonces? Porque no entiendo lo que el Señor me está diciendo. Entonces los seres humanos que siguen en el pecado, que siguen en su curso de acción, en desobediencia, es que la escritura dice, es que no entienden lo que el Señor les está diciendo. Por eso Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Ahora mire lo que nos dice acá. Esto es Oseas capítulo 14 versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahí dice que el hombre no se debe dejar crecer el cabello. Los justos obedecen y entienden y andan en los caminos rectos del Señor. Es mi deber cumplirlo. El Señor en su palabra dice, no cometerás adulterio. Yo tengo mi mujer, yo no tengo que andar en eso. El Señor lo prohíbe. Si yo no lo entiendo, entonces voy a andar detrás de faldas, detrás de mujeres. Esa va a ser la condición mía. No importa que esté en la iglesia. A eso se le llama el pecado por su nombre. ¿Entiendes lo que lees? Ah, sí, entiendo. Pero cambia entonces. Hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Miren ahora este pasaje. Romanos 3:11. Romanos capítulo 3 y versículo 11. Y miren, hermanos, la importancia de este pasaje. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Yo creo, hermanos, que esto es verdaderamente cierto. Esto es cierto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Allá ven ustedes la Semana Santa,
los miles y millones de personas cargando las imágenes en la Iglesia Católica. Ya los medios de comunicación, las redes del internet, el Facebook, el internet, etcétera, todos estos medios de comunicación te enseñan y te instruyen, te enseñan la palabra de Dios para obedecer. ¿Y qué hace la gente? Siguen con sus tradiciones y con sus costumbres, desobedeciendo la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 13:15. Mateo capítulo 13 y versículo 15. Miren lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Miren lo que dice ahí el Señor en su palabra. Un pueblo que es duro de entender. Hermanos, estábamos predicando en Almolonga, en Guatemala. Estamos hablando a los hermanos de la manera de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Es nuestro deber cuidarlos. Hermanos, en el tema yo les dije, hermanos, el Señor quiere que abandonemos los refrescos, las bebidas colas, esas Coca-Colas y todo eso. Es más, los niños de la iglesia se salen a una tienda que está enfrente de la iglesia a comprar esas bolsitas que tienen figuritas y tienen demasiado color y demasiado picante que le echan a esas cosas. Un médico naturista, predicando en la misma iglesia, enseñó y dijo: sería mejor que los niños se comieran la bolsa a que se comieran lo que está dentro de la bolsa. Yo dije, wow, ¿así es esto de malo? Sí. No coman, hermanos, ni consuman cosas que prohíbe el Señor. Al siguiente día en la mañana nos invitaron a comer. ¿Qué era lo que estaban comiendo? Unas jarras de Coca-Cola así de este tamaño para todos. Yo dije, no, es que así no es, hermanos. ¿Pero qué hacen? Oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Este pueblo se ha engrosado. Sus oídos están cerrados y sus ojos no ven. Sus oídos no escuchan lo que el Señor les quiere transmitir. Miren este pasaje. Apocalipsis capítulo, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Miren qué interesante, dice, con mayor razón, con más diligencia, lo que hemos oído, obedezcámoslo. No entiendo, pues va a tener que entender que Cristo viene pronto y solamente los que han buscado santidad van a entrar al cielo con Jesús, los demás se van a perder. Miren Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer 2 versículos más para terminar con la disertación en esta noche. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, el que entiende la palabra del Señor, el que tiene disposición de obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Y Apocalipsis 22:7. Vamos a leer este último pasaje. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, más claro no puede ser. Yo creo, hermanos, que estamos en la situación de oír la palabra de Dios y obedecer. Vamos a escuchar, entender y obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Y apartarnos de los que nos están metiendo cuentos en la cabeza, que no, que ahora no es el tiempo de salir a las ciudades, que no nos preocupemos, que esos son alarmistas, que nada más le meten miedo a la gente. Bueno, yo tengo que pedirle dirección a Dios. Yo no tengo que pedirle dirección a los otros seres humanos que están errados, equivocados y que fracasan. Mi deber es pedir dirección al Señor. Y en cualquier decisión
transacción o negocio, necesito la dirección del Señor. El que lee, entienda. ¿Entienden lo que lees? El Señor dice ahí en ese pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 15, dice: cuando vean en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en los montes, huyan a Judea. El que esté en la azotea, no descienda para tomar nada de su casa. Esa es la orden del Señor. Si usted lee, entiende. Si usted entiende lo que está leyendo, usted va a obedecer la palabra del Señor. Mis hermanos, un feliz sábado para todos. Que el Señor les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración. Y en esta noche les invito una vez más a pedir al Señor su bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a ser obedientes a su palabra, para que no perezcamos con la multitud, con los demás que no quieren obedecer al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu santa palabra. Es clara, Señor. Tú quieres que entendamos tu voz, que podamos obedecer lo que está escrito. Un escrito está, dice Jehová. Señor, bendice a tus hijos en las redes del internet que han seguido este programa, este tema en esta noche, esta transmisión. Tu hija, nuestra hermana Juanita López, bendice a la hermana Juana López, su esposo, su familia. Nuestro hermano Rafael Estrada, extiéndale tu bendición a su esposa, a su hogar. Bendice a nuestro hermano Fernando Pacheco, bendícelos, Padre. Bendice a todos los que han sido apoyos en nuestro ministerio. Devuélvales en bendiciones al 1000 por 1. Nosotros no lo podemos hacer, tú lo puedes hacer, Padre, porque tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Y abres tus manos en bendiciones a todos tus hijos. A todos los demás queremos que los bendigas y los cuides. Gracias por tu día santo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.